tenemos todo el aspecto sociocultural que implica o que está en torno al trabajo de niñas, niños y adolescentes. En nuestros países sigue habiendo una gran cantidad de personas que entienden que el trabajo, o que entienden al trabajo de niños, niñas y adolescentes como una actividad formativa para el futuro, ¿no? Sí, que los niños trabajen está bien porque están aprendiendo y eso les va a servir para cuando sean grandes. Viene con esta concepción de que los niños son los adultos del futuro y que entonces hay que formarlos en este momento, en el momento en que son niños hay que formarlos para cuando sean adultos. Y eso es una cuestión que sigue estando bastante ahí. Es otra de las características, bueno, una de las características, sí, otra de las características que tiene el trabajo infantil, o el trabajo realizado por niñas, niños y adolescentes, es que en la gran mayoría de los casos son actividades económicas que se realizan con familiares, ¿no? Con familiares en una gran mayoría o con personas conocidas o allegados. Eso lo que produce es que haya una mayor invisibilización de las situaciones, ¿no? Tú no le puedes exigir, digo, porque además habría que ver también cuáles son las condiciones de trabajo de este que tú dices que es el chofer del camión, que es el que los contrata, entre comillas, ¿no? También habría que ver cuál es su condición, cuál es su situación laboral. Pero entonces ahí eso se encubre mucho otro tipo de realidades, ¿no? Cuando tú trabajas con familiar, pues trabajas en unas condiciones que no te va a hacer un contrato, porque generalmente ni esa persona tiene contrato, generalmente son trabajadores independientes, autoempleados, trabajadores por cuenta propia, no sé, ¿no? Distintas situaciones. Entonces, ahí la autoridad en algún momento se me ocurre que podría intervenir porque hay alguna situación de maltrato hacia los niños, pero no es una realidad ni en la que a mí me parezca que habría que intervenir de esa manera, ¿no? Sancionando a el chofer del camión. Me parece que la intervención del Estado, la intervención gubernamental o del Estado, de la autoridad, tiene que ser en otro sentido. Tú no puedes ir a castigar nuevamente al padre, a la madre, al tío, al abuelo de un niño que está trabajando para ayudar a la casa, ¿no? Me parece que la intervención tiene que ir por otro lado. Tiene que ir por un lado mucho más educativo, mucho más de integración, ¿no? Del niño a otras actividades, de buscar alternativas para cubrir el posible ingreso que pueda aportar ese niño, que en principio podrían ser transferencias gubernamentales, pero habría que buscar también a largo plazo cómo solucionar ese problema. No sé, me parece que la discusión debería ir por otro lado más que por el tema de la sanción en estos casos. El trabajo no ha logrado crear un cuerpo de inspectores laborales que vigilen realmente, que tengan estos trabajos sistematizados de vigilancia y de control de la ley laboral. Y eso es un gran problema, porque esto se logra en principio identificándolo por medio de las inspecciones. En la medida que eso no se solucione, entonces no vamos a poder avanzar en la sanción y en el castigo. Lo que pasa es que ahí entra, digamos, otro aspecto que tiene que ver básicamente con el interés superior del niño, que lo que es el interés superior del niño es que uno tiene que proteger o cuidar o vigilar, digamos, que se esté haciendo todo lo posible para el desarrollo, ¿no?, más adecuado del niño. Y entonces ahí lo que dicen los que trabajan en este tema en concreto, que es una discusión muy jurídica, digamos, ¿no? Y yo ahí mucho no te digo lo que me parece a mí, pero no te lo digo desde el expertise del derecho. Lo que sucede ahí es que uno lo que tiene que revisar es, bueno, a ver, si hay un grupo de niñas y adolescentes que defiende el derecho a tomar la decisión de trabajar, ¿dónde ponemos el límite? Entonces ahí viene, decimos, bueno, a ver, si tú trabajas, lo que está sucediendo es que estás obstaculizando o vulnerando el derecho a la educación, a la recreación, al descanso, que son derechos que están, digamos, derechos centrales
vinculados a la población infantil. Y entonces por ahí viene decir, bueno, sí está bien, tú tienes derecho a decidir, pero esa decisión no es la más adecuada, pensando en el desarrollo más adecuado. Y ahí vienen todos los estudios sobre el desarrollo de los niños, de, bueno, las niñas y los niños, las etapas del desarrollo. Por eso, por ejemplo, en el derecho, y sobre todo cuando hablamos del derecho de niño y adolescente, está este concepto de progresividad en el ejercicio de los derechos, ¿no? Tú no puedes pretender que un niño de 2 años tome una decisión de participación en no sé qué, sino que, bueno, ahí tienes que tutelar el ejercicio de ese derecho. Bueno, pasa un poco lo mismo en este sentido. Por ahí me parece. Yo creo que ahí sí se tiene que intervenir y se tiene que poner estos controles. Decir, bueno, a ver, está bien, tú tienes derecho, tú dices que no, que tú tomas la decisión de trabajar porque tienes derecho a tomar esa decisión, pero puedes tomar esa decisión con ciertas características. No puedes trabajar 8 horas por día porque en principio la ley dice que un menor de 16 años tiene que trabajar tantas horas y por tantas horas de trabajo tiene que descansar tantas, que no puede trabajar en principio cumplir con eso que dice la ley, pero además ese trabajo no puede interferir con tu derecho a la educación, porque y ese es el Estado el que tiene que hacer efectivo el derecho. Entonces ahí yo creo que sí hay que intervenir, hay que poner estos controles. No prohibir directamente, sino que buscar estas soluciones alternativas, digamos, y ir viendo entonces cómo se puede ir compaginando e integrando el cumplimiento de estos derechos. Ahí la sociedad civil tiene un papel sumamente importante en este tema y en otros, pero la sociedad civil o las organizaciones de la sociedad civil organizada, digamos, yo creo que tiene un papel sumamente importante, porque tiene puede actuar, digamos, en dos ejes, en dos dimensiones, no exclusivamente, tienen otras intervenciones también importantes, pero para mí tiene dos papeles importantes. Uno es en la vigilancia del cumplimiento vigilancia y control del cumplimiento, y por otro lado tiene que ver con la educación, capacitación, formación, ¿no? A nivel social, a nivel comunitario. Me parece que esos dos elementos, las organizaciones y la sociedad civil saben muy bien cómo hacerlo, saben muy bien su trabajo y lo pueden hacer perfectamente. Y ahí el Estado tiene que ayudarse o apoyarse en estas organizaciones, ¿no? Sí, definitivamente. Porque nosotros hablamos del Estado y el Estado tiene las responsabilidades, pero el Estado no puede hacer todo. Entonces ahí sí tiene que eso, ¿no? Acercarse y ayudarse y en este caso las organizaciones sí tienen no solo posibilidades, sino que además hay algunas que hace muchos años que trabajan y saben muy bien su oficio, digamos, ¿no? Entonces sí pueden ayudar y mucho en esta parte.